Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como usted ve, mi nombre es la hermana Elena y estamos en el canal YouTube, en esta plataforma maravillosa que Dios nos abrió, ¿cierto? Esta puerta, en el canal Niegue, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y en esta tarde entonces traemos un mensaje, algo que sorprendente, algo que usted me imagino que no lo ha escuchado, porque cuando yo lo escuché quedé muy sorprendida y muy alegre también por conocer la revelación de la palabra a la cual hoy día entonces vamos a traer. Y siempre, como le decimos, colocamos un título y en esta ocasión colocamos el título El Cristo resucitado que la iglesia está esperando. Ese es el título entonces que le colocamos a este mensaje. Y es un mensaje que es apocalíptico, sí, por supuesto, está dentro de la escatología consumada. Y gracias a Dios que Dios me ha colocado el profesor, que es brasilero, por el cual yo aprendo todas estas cosas y se las puedo transmitir a usted para que usted también vaya creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios. Así que vamos a comenzar entonces en esta tarde. Primeramente le quiero pedir a usted de que usted comparta estos mensajes que les hemos estado trayendo, que usted esté haciendo su buen comentario, si es posible, ¿ya? Para que podamos ver si este mensaje también será para su conocimiento, para su crecimiento, y si usted lo ha recibido con bastante agrado. Le pedimos también de que usted entonces comparta estos mensajes por las plataformas que usted tenga, por los canales que usted tenga, que usted esté siempre entregando estos mensajes, porque la palabra de Dios tiene que correr, hermanos. Usted es un mensajero aquí en la tierra de todos estos versículos, todos estos capítulos y todos estos mensajes que le hemos podido traer. Desde ya le doy las gracias a usted por su cooperación, porque nos hace bastante bien entregar el Evangelio de la gracia de Dios y que todos los hermanos y también los que no son todavía hermanos, los hijos de Dios, reciban lo que usted va a recibir en esta tarde. Así que vamos a comenzar entonces con el libro de Romanos del versículo 1, capítulo 1, el versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahí vemos entonces los primeros versículos que están en el libro de Romanos, capítulo 1, y el versículo del 1 al 4. Vemos aquí que en el versículo 3 dice que es del linaje de David, el Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué dice según la carne? Porque el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, vino en una manifestación de carne, pero Él vino a través de un linaje, del vientre de una mujer, de María. Entonces de allí nosotros sabemos que María venía de la tribu, del linaje de la tribu de Judá, ¿ya? Y también fue descendiente de David. Allí entonces vemos que por consiguiente se podrá decir que su hijo provino de la descendencia de David según la carne, ¿ya? Y ahora entonces vamos a ver este capítulo, esta parte que nosotros vimos acá, estos versículos de Romanos. Está hablando entonces Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces vamos a entrar un poquito también aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y vamos a entender algo acá
que vamos a ir desglosando para poder llegar a entender de qué se trata este mensaje. El capítulo 9 habla entonces de la conversión del apóstol Pablo, pero en ese tiempo no era apóstol, en ese tiempo era entonces, perseguía la iglesia, ¿cierto? Y el nombre de él era Saulo. Entonces dice aquí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces allí sí que había un resplandor, hubo un resplandor de luz del cielo, y él entonces, allí él cae, por causa del resplandor, cae en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa luz, ese resplandor que él vio, de allí sale la voz y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces esta es la conversión de Saulo. De ahí en adelante nosotros entendemos que Saulo se convirtió entonces de allí en Pablo. Y él comenzó a predicar el evangelio, que parte esto entonces desde el libro de Romanos a Hebreos, y entendemos ya eso bastante bien. Pero las personas, todas, en general, sea cristiana o no, esperan la venida del Señor en una manifestación de carne. Y acontece que ellos, siempre cuando se escucha hablar de Jesús, nos imaginamos, y nos imaginábamos también, que Él estaría sentado en un trono blanco, que Él estaría entonces con un cetro de fierro en su mano, que estaría vestido con una túnica blanca, barba blanca, ojos azules y una cabellera blanca, ¿cierto? Su cabello allí blanco también. Entonces, de esa manera nosotros nos imaginábamos que Él estaba sentado en un trono, en el cielo. Siempre tuvimos esa imagen del Señor. ¿Por qué? Porque Él vino en la manifestación de carne cuando vino por Galilea, cuando estuvo en Jerusalén, cuando Él vino a la tierra. Y entonces en esa manifestación de carne quedamos pensando que tendríamos que verlo nuevamente de la misma forma, con la misma imagen, como un ser humano, porque Él vino, dice la palabra de Dios en Juan 1:1, que Él se hizo carne. Él se hizo carne, pero Él no es humano. En esos tiempos, cuando fue como Jesús de Nazaret, Él vino, sí, como una persona humana. Pero mire, más vamos a ir viendo esto y entendemos. Yo anoté muchas cosas aquí que al final siempre viene a la mente lo que tenemos que entregar, ¿no? Pero nos estamos refiriendo ahora más un poco a la tradición religiosa que ha sustentado esto durante siglos. Como que el Señor tiene que volver, lo veríamos, en la forma humana nuevamente. Porque así fue visto en la resurrección, ¿cierto? En la resurrección, cuando Él fue crucificado, muerto y resucitado, Él en esa resurrección,
Él vino, Él apareció nuevamente en esa manifestación como humana. Pero cuando Él va asunto al cielo, cuando Él ya sube en la nube, cuando Él desaparece, cuando Él ya regresa, entonces Él allí fue esa vez que se vio, cuando subió en esa manifestación humana, como humana, pero ya no se vio más al Señor aquí en la tierra de esa manera. Pero quedamos con esta imagen de Él y quedamos sin saber qué más sucedió con Él. Pero cuando Él ya va, entonces Él ya toma su forma de gloria. Él toma su verdadera forma. Él entra en su esfera, vamos a decir, en su esfera espiritual, y allí entonces Él toma su forma gloriosa. Y esa es una forma de Él propia. No hay nadie que pueda haber visto después de que Él resucitó, después que Él subió en la nube, nadie más lo vio. Entonces, pero tenemos tres textos. Tenemos tres textos iniciales que testifican que Jesús no permaneció en ese cuerpo que nosotros lo vimos, que nosotros no, que ellos, los de Jerusalén, lo vieron en aquel tiempo, en el siglo I, en el tiempo cuando Él vino como Jesús de Nazaret, cuando Él fue conocido como el Jesús de Nazaret, ¿ya? Él no permaneció en ese cuerpo físico. Y esto, hermanos, a mí me fue sorprendiendo cada vez que yo fui estudiando y entendiendo de que sí, realmente el Señor no podía ser humano. Porque su nacimiento, porque cuando Él nace del vientre de una mujer virgen. Entonces, Él no podía ser un humano. ¿Ve? Él es Dios, Él es Dios. Vamos a ver entonces, cuando Jesús fue asunto al cielo, nadie nunca más le vieron en su cuerpo físico. Eso nos quedó ya bien claro, porque allí Él tomó su forma original. Entonces, el libro de Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Y él escribió este libro de los Hechos de los Apóstoles y relata de una manera muy feliz la conversión de Pablo, de Pablo de Tarso, que era Saulo, y el encuentro de Pablo con Jesús, cuando él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dice quién, cae por tierra y le dice: ¿quién eres, Señor? Y entonces él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él no lo vio. Él no vio a Jesús allí. Él vio el resplandor solamente. Él vio la gloria del Señor en ese momento. No lo vio físicamente. Entonces, Pablo, él no ve la parte humana, no ve lo físico de él, solamente ve ese resplandor, esa luz que apareció allí. Ahora, vamos a ver en Apocalipsis 1, capítulo 1, del versículo 10 al 18. Apocalipsis 1 del 10 al 18. Vamos a leerlo acá. Mire que es un tema muy especial. Bueno, todos ellos son, porque son revelacionales. Pero esto es sorprendente. A usted le va a gustar esto cuando usted vea en casa, usted siga después meditando en esto, estudiando esto, y se le va a ir cada día más revelando y le va a ser más fácil poder entenderlo. Pero mire lo que dice acá Apocalipsis 1,
del 10 al 18. Dice el apóstol Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis en cuanto estaba allí en la isla de Patmos, ¿cierto? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese día del Señor sabemos que es un día sábado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire lo que dice acá, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, y como blanca como lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Usted comienza a entender que aquí estamos viendo una figura totalmente diferente del Jesús de Nazaret. Voy a leerlo de nuevo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces ya vemos que es una figura completamente diferente de lo que los apóstoles vieron cuando él resucitó y también cuando él caminaba por todas las calles allí de Galilea, en Jerusalén, y ellos lo seguían, eran sus discípulos. Juan estaba acostumbrado a verlo. Juan fue el que lo acompañaba para todos lados con todos sus discípulos, con los 12, y también Juan fue el que se le recostó a él en cuanto estaban en esa cena de noche, cuando él comunica que ya iba a ser entonces sacrificado como cordero. Allí él se recuesta en el hombro de Jesús. Entonces Juan lo conocía muy bien, pero veamos, sigamos. Y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque Juan le conocía. Juan había andado con él. Juan era el discípulo menor que tenía entonces de los 12. ¿Se recuerda? Que entonces Juan le conocía bastante, pero aquí no lo podía reconocer porque era otra figura, era algo diferente. Entonces el profesor que me enseña esto, él dice que esto era como una película de ciencia ficción, una cosa extraña para Juan, muy extraño, porque imagínese usted ver entonces, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo de Hombre, y estaba vestido, estaba ceñido el pecho por un cinto de oro, y en su cabeza estaban los cabellos blancos como la lana, como nieve, pero de sus ojos salía fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, escandescente, ¿no? Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Es como que no se sostuvo, no se pudo sostener y cayó como muerto. Me imagino que tiene como un desmayo de un ser normal, de un ser humano.
por la impresión tan grande, porque él le dice, cuando ve que él es el hijo del hombre, a uno semejante al hijo del hombre. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, mire, no temas, no temas. Él estaba viendo algo extraño, una cosa que nunca vio, nunca conoció, pero aquí le dice, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces era Jesús. Solo que ya no estaba en la manifestación de carne. Él estaba en su manifestación gloriosa. ¿Ve? Entonces, es sorprendente cuando comenzamos a entender el libro de Apocalipsis, las revelaciones que están acá. Yo como evangelista, en mi tiempo de evangelista, que estuve allí en Brasil, nunca me atreví a predicar sobre el Apocalipsis porque nunca lo entendí. Para mí el Apocalipsis era como un bicho de 7 cabezas. No lo conseguía entender, no lo conseguía discernir. Entonces yo no me interesaba por este libro. Pero es justamente en este libro es que Dios me ha entregado profesores que me están enseñando sobre la escatología consumada y el preterismo que interpreta la escatología, que ya es consumada. Entonces, estoy cada día más interesada en poder enseñar lo que está escrito en el Apocalipsis. ¿Para qué? Para que las personas salgan del miedo, del susto. Porque el Apocalipsis es un libro que mantiene a las personas muy asustadas. Y además, líderes que no entienden el Apocalipsis, entonces con mayor razón asustan al pueblo. Pero la intención nuestra es de que usted conozca la revelación de la palabra. La intención nuestra es que usted salga de la ignorancia espiritual. La intención nuestra es que usted avance en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios en la palabra revelada. Y que gracias a Dios abre Él el entendimiento para que podamos entender todo lo que está escrito. Principalmente en los libros que son de la escatología consumada, que todo es escatología consumada, pero principalmente el Apocalipsis. Y aquí vea usted entonces, el apóstol Juan, él cae como muerto a sus pies de ver esta figura. Y muchas veces nosotros decíamos, Señor, ven, Señor, ¿por qué? Porque pensábamos que Él iba a venir ahora en este siglo, y sabemos que ya no viene porque ya vino en el siglo I, pero pensábamos que Él iría a venir entonces en su trono, como un rey, con su corona, y como decíamos en el comienzo, con su cabello largo, con su cabello blanco, con los ojos azules y con esa apariencia humana. Pero en la visión, Juan no lo ve así. Juan lo ve tal como Él está en su gloria, ¿ve? En su poder, en su resplandor. Eso tenemos que entender que Dios no es humano. Dios no es como un ser humano. A pesar que, porque Él es todo lo que está escrito también en la Biblia, cuando habla que Él es amor, Él es bondad, es misericordia, todo eso, pero Él no es un ser humano. ¿Consigue entender eso? También vemos que es un ser maravilloso, comprensivo, que le da tiempo a usted para que usted aprenda sus cosas. Y entonces,
allí el apóstol entonces Juan recibe toda esta visión del Hijo del Hombre. Quedó impresionado, cae por tierra allí de ver esta figura. Pero lo más maravilloso es que él dice, no temas, porque con certeza, si usted se encontrara con una figura así, ¿qué usted haría? Yo creo que me desmayo también de verlo, a no ser que me hablara yo soy antes de poder ver la figura, pero aquí vemos que él vio la figura, entonces ahí él cae, después que el Señor lo anima, lo reanima, entonces le dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, que vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces aquí vemos en dos capítulos, ¿cierto? De Hechos 9 al 5, y ahora vemos en Apocalipsis, pero también vamos a ver acá que del versículo 12 al 17, ya lo leímos aquí, pero vamos a ver otro versículo que tenemos aquí en Primera de Juan, un poquito más acá, Primera de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 2. Lo impresionante de esto, hermanos, es de que Juan no reconoció a Jesús en ningún momento, porque no le conocía de esa manera. Y dice que cuando no lo reconoció ni siquiera cuando el Señor lo esperó en la orillita de la playa, cuando venían llegando en un bote todos los discípulos, y él estaba en la orilla de la playa, en Galilea me parece que fue, y allí entonces él estaba preparando un pescado asado, y cuando los discípulos vienen, no habían pescado nada, pero él tenía su pescado preparado para todos los discípulos. Ni siquiera allí, ellos comieron juntos tal vez muchas veces, pero Juan no pudo conocerlo, no lo reconoce aquí en este capítulo de la visión que él tuvo en Apocalipsis, que el propio Señor le da a él, ¿eh? Y él le explica otras cosas más. Allí usted lea el capítulo que leímos allí de capítulo 1 de Apocalipsis. Siga usted leyendo y el Señor le va a ir ayudando. Primera de Juan 3:2 ahora dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este libro de Juan, Primera de Juan, que estamos, una epístola de Juan, la primera epístola de Juan, claro, él entonces está antes de la visión que él tuvo en Apocalipsis. Cuando él les habla entonces a los amados, que dice, ahora somos hijos de Dios. Esto fue antes del año 70, ¿ya? Y el Apocalipsis fue escrito también antes del año 70. Este libro fue escrito antes del Apocalipsis, pero entonces antes del Apocalipsis, él dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y después entonces viene la parte que leímos del Apocalipsis, cuando Él lo ve en esa figura, que fue como espantosa, ¿no? Una figura como espantosa, de ver que le sale, de los ojos le sale fuego, de su boca sale una espada de 2 filos, y el rostro es como el sol, y sus pies son como de bronce. Y él entonces le dice, no temas, yo soy, le dice, ¿cierto? Que lo leímos así, donde le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, vemos que él no tiene nada
del cuerpo físico. Y entonces, ¿por qué los pastores, los líderes de la iglesia contemporánea nuestra, enseñan de que Cristo vendría como que montado en un caballo y como en una figura humana? Volvería de esa manera. ¿Por qué entonces los pastores, los líderes, ellos están entonces en lo que es correcto, o Juan estaría errado? Si le creemos entonces a la palabra, con certeza son los líderes que estábamos errados en creer que Él vendría en la manifestación de carne en el tiempo que Él vino allí en el primer siglo de la era cristiana, en el año 70, cuando vino a aplicar juicio a Jerusalén y dejar caer el templo para que la ley entonces fuese retirada y entrase el evangelio del reino y entrase también el nuevo pacto, la nueva alianza, y que usted conoce bien toda esa parte ya. Pero la iglesia, entonces, el sistema religioso está equivocado en enseñarnos el Apocalipsis como que el Señor volvería en la figura humana. Nadie más lo vio en esa figura humana después de la resurrección de Él. Así que, mire, esto tiene mucho que estudiar, tiene mucho que entender, tenemos mucho que aprender. Usted no deje de enviar estos mensajes, ¿ya? Para que las personas puedan recibir estos mensajes y sigan estudiando, sigan revisando, buscando la verdad del Señor, buscando la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Juan no estaba equivocado porque fue la revelación, la visión que le entregó el propio Señor a él, allí en la isla de Pasmo, cuando él estuvo preso en aquel lugar, ya que fue, él fue el que quedó allí también como testimonio de lo que sucedería en el año 70. Ya hemos conversado sobre eso. Y entonces digo, el profesor dice que parecía una película de ciencia ficción, pero no es, está escrito en la palabra de Dios. Jesús estaba, allí cuando la visión de Juan, en su estado de gloria. Por eso es que Juan no lo reconoció. Cuando el apóstol Pablo también en el camino de Damasco se encuentra con el Señor, tampoco él lo vio, él vio el resplandor, él vio el sol, pero ya nadie más lo vio. No podemos pensar, hermanos, que tendríamos que verlo si fuera en el tiempo nuestro que tuviera que venir, que sabemos que no, porque ya vino en el año 70, cuando aplicó el juicio sobre la nación apóstata, que fue Jerusalén. Pero si nosotros pensásemos que Él tendría que venir, ese es el engaño religioso en que todo el pueblo de Dios vive, creyendo que Cristo va a volver en la manifestación de carne. No, Él no es humano. Él es un ser maravilloso, pero Él es espiritual. Así que Dios es fiel y Él va a tratar siempre de entregarle a usted la verdad. Si usted no la entiende hoy, tal vez vaya leyendo, continúe leyendo, vaya estudiando hasta que usted se le revele la verdad. Así es la única manera que nosotros podemos no estar equivocados, ¿ya? Y con esto entonces, con estos pocos versículos que le entregamos, que si usted llegó allí un poquito tarde a este mensaje, los versículos fueron usted lo va a recibir nuevamente cuando escuche otra vez este video. Ahí usted va a escuchar nuevamente este mensaje. Pero entendemos de que es algo maravilloso que también merece una muy buena meditación. Amén.
Con esto entonces yo me despido, que vea usted que no es fácil entender, pero sí, el Señor a través de su Espíritu nos va a ir enseñando lo que vamos necesitando aprender. ¿Eh? Entonces no pensamos más que veríamos al Señor sentado allí en un trono blanco en el cielo, con cabello largo blanco, ojos azules, con un cetro en su mano, la corona de oro en la cabeza. Así yo también creía que lo vería. Pero Él no es, Él no tiene la figura humana, pero Él es un Dios maravilloso que merece toda nuestra admiración, porque Él es que sustenta el cosmos, Él lo creó, Él lo sustenta, y Él nos trajo acá a la tierra para cumplir propósito y que podamos entender que somos hijos de este Dios maravilloso. Así que le pedimos a usted entonces que haga su comentario allí. Nuevamente le pedimos, escríbanos y haga su comentario sobre este tema y todos los temas que le hemos estado entregando. Comente, suscríbase, envíe estos mensajes por las plataformas que usted tenga, por Instagram, por Facebook, por este mismo YouTube, por su WhatsApp. Mire, el WhatsApp es maravilloso, alcanza todas las naciones, ¿no? El WhatsApp va a donde usted no se imagina, él llega. Así que por el propio WhatsApp usted puede enviar el mensaje para sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, sus parientes que están fuera del país y tanta gente que necesita conocer la verdad. Así entonces nos estamos despidiendo en esta tarde. Y le pedimos a Dios siempre que usted sea muy bendecido, grandemente bendecido, porque estos temas usted no lo va a escuchar en las comunidades religiosas, de ninguna manera. Es solamente a través de la escatología consumada y el preterismo pleno, el preterismo completo. Le damos muchas gracias a usted también por su cooperación y por usted estar escuchando estos mensajes. Desde ya entonces los dejamos invitados para un próximo mensaje, si así Dios lo permite. Gracias y paz.